Saludos, profesora. En el día de hoy le voy a estar presentando la historia de la administración. Esta es mi línea de tiempo. Espero que le guste y la vamos a estar viendo paso a paso y época por época. Empezamos por la época primitiva. En esta época, básicamente, la humanidad se basaba en el que más fuerte iba y cazaba o pescaba para su tribu y para su grupo. Y básicamente la supervivencia de cada persona se basaba en su fuerza y en sus habilidades para sobrevivir en un ambiente natural. La época agrícola comenzó a partir del uso del suelo, cultivando plantas y intercambiando entre los mismos pobladores, dado que estos eran nómadas y iban avanzando y avanzando y avanzando, siendo la agricultura su principal forma de vida. Pasamos a la época sumeria, que vendría siendo 5000 antes de Cristo. Esta época ya consta de una evolución enorme, dado que ya existía la escritura, lo cual agilizaba y facilitaba el trabajo en la comunicación tanto de negocios como de administración. Esta, en esta época se desarrollaban las técnicas de caza y recolección de pesca para subsistir. Los egipcios, 4000 y 2000 antes de Cristo. Inicia el desarrollo de una de las economías más fuertes, que iba creciendo cada día más. Esta economía se basaba en que una persona asistía al pueblo y el pueblo tendría que entregar un tributo o una ofrenda que normalmente iba dirigida hacia el faraón, hacia el mandatario o hacia la figura de poder más cercana que tenía este pueblo. Este pueblo se organizó como es debido, dado que ellos no contaban el agua potable como un recurso de primera necesidad y todavía no se habían desarrollado las carreteras, por lo cual los transportes se hacían por medios fluviales, por medios oceánicos. Los hebreos, 4000 antes de Cristo. Esta es una sociedad muy religiosa. Vivían entre tribus y desarrollaban la departamentalización, que consiste en formar grupos que tienen la misma tarea o una tarea similar, y este pueblo se caracterizaba por ser nómada y subsistían a base de un comercio informal que vendría siendo gracias a la ganadería y la agricultura. Babilonia, 2000 y 1700 antes de Cristo. En este periodo, las personas ya contaban con una buena estructura política estable y exitosa, dado que el rey era quien impartía estas leyes y quien decidía cómo se iba a organizar o administrar cada, cada departamento jurídico de la época, obviamente. China, 500 antes de Cristo. Este fue uno de los personajes más recordados a lo largo de toda la historia. Vendría siendo Confucio. Confucio ayudó al, a crear el reglamento o la constitución, por así decirlo, Cho, que fundaba las bases de un negocio estable y firme para ambas partes. Y en China, en esta época, se recalcaba firmemente que si alguien no es capaz de organizarse a uno mismo, es incapaz tanto de liderar a los demás como de organizar a un pueblo. Grecia, 500 y 200 antes de Cristo. En este periodo existieron grandes personajes de la historia, los cuales fueron Sócrates, Platón o Aristóteles, y estos lograron que el pensamiento crítico fuera una solución a problemas que afectaban en el comercio. Pasamos a los romanos, 200 y 400, 200 antes de Cristo y 400 después de Cristo. Estos empezaron a desarrollar el sistema de fabricación que impulsó a la economía a un crecimiento constante. Y gracias a esto se nombraron los, las empresas que vendrían siendo públicas
privadas y semipúblicas. Y dependiendo de la clase social en donde estabas, asimismo eran las ganancias que obtenías, lo cual básicamente es lo mismo que sucede hoy en día, solamente que su sistema jurídico o el sistema legal de la época favorecía más a la clase rica o a la clase privada. El feudalismo. La administración de la Edad Media se caracterizó por un sistema feudal en gran medida, el cual consistía en que una sola persona tenía el poder de administrar y dirigir en donde la economía estaba en manos, la cual la mayor parte o gran parte se la quedaba a la persona. Esta persona que recolectaba el dinero era una persona muy odiada por el pueblo, sin mencionar que la Iglesia Católica era una de las grandes que apoyaba al sistema feudal, dado que gran parte de ese dinero le llegaba a la Iglesia. Y aquí llegamos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha impulsado grandes empresas, dado que durante toda la historia la Iglesia Católica siempre ha administrado o dinero o empresas o incluso gobiernos y leyes, incluso reyes, disculpe. Y también se sabe que durante cierto tiempo, sin el favor de la Iglesia Católica, un rey no podía tomar su lugar. Y su principal función en la Iglesia Católica es distribuir las riquezas y administrarlas en sus diferentes empresas conforme al mando que ellos preferían. La Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, las empresas tomaron auge gracias a la invención de las máquinas, cuyos indumentos facilitaron la mano de obra. Ahora, gracias a esto, eh, in- gracias a que hubo más máquinas, las cuales sustituyeron a las personas, esto creó una gran tasa de desempleo, sin mencionar que hubo explotación obraria. Para los hombres les exigían largas horas de trabajo y este, una muy mala paga con que apenas se podía comprar comida, por así decirlo. Y el mayor sector afectado por esta población fue el sector femenino y fueron el sector de la niñez, los niños. El sector femenino muchas veces sufrían violaciones tanto de abusos sexuales dentro de su ámbito laboral, le exigían largas horas de trabajo y obviamente como en la época no había mucho desarrollo de pensamiento, las mujeres eran maltratadas físicamente y también no podían recibir la misma paga que recibía un hombre. Por lo tanto, el trabajo era pésimo y me quedo corto diciendo esta palabra sin mencionar a los niños, dado que los niños le eran exigidas largas horas de trabajo. Algunos niños les exigían quedarse a dormir dentro de la empresa para seguir produciendo día y noche. Y muchas veces estos niños directamente no eran pagados. A veces simplemente le daban un plato de comida, dado que la mayoría de estos niños eran huérfanos o niños de la calle o no tenían dónde más ir. Y por eso esta fue una de las peores épocas que hubo durante toda la historia y donde se sufrió más en Inglaterra, que fue el epicentro de la revolución industrial. Pasamos al siglo XX y surge el auge de la administración, dado que se abrieron varias escuelas dedicadas al estudio de esta y donde se aprendía el éxito financiero de una empresa y cómo llevarlo a cabo. Y también tenemos al siglo XXI, que es nuestra actualidad, donde las empresas ya cuentan con nuevas tecnologías como aliados que le permiten una mejor administración en cuanto a la información financiera, al registro de la empresa en cuanto a compra y venta y también facilita la comunicación entre los trabajadores y entre el jefe y el empleado. Y por último, he agregado lo que vendría siendo la administración como ciencia. Esta administración como ciencia surge durante el siglo XX gracias a este hombre que ven en la imagen de la izquierda. Ok,
La administración surge gracias al interés de los métodos para aplicar los métodos científicos a la administración y así poder desarrollar los diferentes problemas de la administración en un enfoque o en un ámbito científico. Frederick Winslow Taylor vendría siendo el padre de la administración científica, quien realizó pruebas basadas en la organización del trabajo, en la división por departamentos y el uso de las herramientas estándar, la capacitación a los trabajadores y precisando los 4 principios que revolucionarían el trabajo y la manera de la administración de la época. Principio número 1, la organización científica del trabajo. En la parte de abajo podemos ver una pequeña imagen que tiene subdivididas en qué consiste este sistema de organización científica del trabajo. La primera es la división de tareas, el control de los tiempos, los trabajadores especializados y el pago por productividad. El principio número 2 vendría siendo la selección y entrenamiento del trabajador. Si un trabajador no está bien capacitado para realizar ciertas funciones en su trabajo, simplemente no puede participar en el trabajo o en las funciones que se le piden. Por lo tanto, este necesita estar bien capacitado o tener estudios previos o cierta experiencia previa que pueda ser validada en la empresa en la que vaya a trabajar. La cooperación entre los directivos y los operarios. Funciona así de sencillo. Sin un jefe no puede haber trabajadores. Y sin trabajadores, el jefe o el administrador no tiene a quién dirigir, no tiene a quién administrar. Por lo tanto, debe haber una igualdad tanto de dirigentes como de seguidores. Y por último, la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Si un directivo, si un administrador, si un jefe no está bien especializado para realizar una función dentro de la empresa en la que trabaja, no puede estar en ese puesto, dado que, como decían China en la época de Confucio, si un administrador no puede administrarse ni a sí mismo, si no tienes las capacidades, si no tienes el intelecto para administrarte, ¿cómo piensas administrar a los demás? Si alguien que no tiene la suficiente inteligencia como para un puesto de trabajo, esa persona simplemente no debería estar en ese puesto de trabajo. Y este vendrían siendo los 4 principios que vendría instaurando el padre de la administración científica, Frederick Taylor. Y en la parte de abajo, debajo del cuarto principio, podrán ver un enlace a un video de YouTube en donde podrán ver un video de 1 minuto 40 segundos donde se resalta la organización científica del trabajo a más profundidad, donde también se podrá ver un poco más acerca de la vida de Frederick Winslow Taylor. Muchas gracias, profesora. Espero que le haya gustado mi charla y que tenga un buen día. Muchas gracias. Uf.